Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. ¿Quieres aprender a utilizar expresiones nuevas? En esta ocasión he preparado expresiones con nuestro animal doméstico favorito, junto con los gatos, los perros. Venga, si necesitas una ayuda, no olvides habilitar los subtítulos en tu idioma, aquí en las opciones de YouTube, en las herramientas. Vamos a comenzar. Antes de empezar, quiero presentaros a alguien. Es mi mejor amiga. Es una mujer muy especial. Mi amiga es un poquito particular. Cuando tenemos una conversación, cuando hablamos, se pega a mí demasiado. Bueno, no pasa nada. Es mi amiga, la quiero y la acepto. Mi amiga se dedica a coleccionar llaveros. Bueno, esto le gusta mucho. Tenemos otras cosas en común. La colección de llaveros no es una afición común. Y tiene algunas otras particularidades. Por ejemplo, a veces, claro, no sé dónde está mirando cuando habla, porque le gusta llevar el pelo en la cara todo el rato. Y en otras ocasiones no la entiendo cuando habla. Digo, ¿pero qué dices? Y ella me dice, pues si es que te estoy hablando en alemán, que soy una espía alemana. Bueno, unas cosas que tiene. Mi amiga es más rara que un perro verde. Más rara que un perro verde. En español utilizamos la expresión ser más raro que un perro verde cuando alguien es muy excéntrico. Claro, es que no es fácil encontrar un perro verde, ¿no? Pues esta persona tiene que ser muy, muy especial, muy, muy excéntrica y muy, muy rara para poder decir, es más raro que un perro verde. Al principio, mi amiga era muy divertida, porque claro, era tan especial y tenía tantas particularidades que a mí me atraía muchísimo su personalidad. Pero llegó un momento en el cual me empezó a parecer un poco pesada y nos empezamos a llevar mal, porque éramos realmente muy diferentes. Entonces podemos decir que nos llevábamos como el perro y el gato. Mal. Nos llevábamos mal. Pasamos de ser muy amigas a llevarnos como el perro y el gato. Llevarse como el perro y el gato. Esto significa llevarse muy, muy mal. Dos personas que tienen problemas para convivir, que tienen enemistad, ¿sí? Que tienen diferentes puntos de vista y sus personalidades confrontan. Sus personalidades chocan, se llevan como el perro y el gato. Como el perro y el gato, también lo utilizamos para esas situaciones en las que tú intentas contactar con alguien y no te puede atender esa persona en ese momento. Esa persona te devuelve la conexión, por ejemplo, una llamada al poco rato, pero en ese momento tú no puedes contestar porque estás haciendo otra cosa. Un día intentas quedar con esa persona de nuevo y ella no puede porque está enferma. Al día siguiente ella te intenta invitar a ti a su casa, pero tú no puedes porque tienes otro compromiso. En fin, que estamos como el perro y el gato. Es decir, que no nos encontramos. Uno corre detrás del otro y nunca coincidimos. No conseguimos hablar. Y no conseguimos encontrarnos, no conseguimos quedar. Estamos como el perro y el gato. Esta mañana he intentado salir a pasear, pero no he podido. No he podido porque estaba lloviendo. También hacía muchísimo frío. Incluso viento. ¡Qué mal día! Lluvia, frío, viento.
hacía una mañana de perros. Na, 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 na. Hacía una mañana de perros. Hace un tiempo de perros hoy. Nada agradable. No me apetece salir de casa. Vamos con otra expresión muy común. Tener más hambre que el perro de un ciego. Claro, antiguamente, los ciegos, las personas que no podían ver, con una discapacidad visual, eran gente que estaba en la miseria prácticamente, ¿no? A menudo sin hogar, sin trabajo seguro y con muy poco dinero. Estaban en lo más bajo del escalafón social. Entonces, si así estaban las personas ciegas, ¿cómo estaban sus perros? Muertos de hambre. Actualmente y muy frecuentemente decimos, tengo más hambre que el perro de un ciego. Sí, lo decimos rápido, tengo más hambre que el perro de un ciego. Atención aquí, ¿eh? Casi desaparece de un. Tengo más hambre que el perro de un ciego. Tengo que hacer gimnasia, pero no me apetece. Tengo que trabajar, pero no me apetece. Tengo que cocinar, pero no me apetece. Debería también hacer la compra, pero no me apetece. ¡Qué perra estoy! ¡Qué perra estoy! Deja de hacer el perro. Estar perro o hacer el perro significa no hacer nada. Significa descansar. Significa no cumplir con nuestras obligaciones o nuestras responsabilidades. Significa vaguear, hacer el vago. Estar muy perro, estar muy vago. ¿Sí? Eso que solo podemos hacer casi los domingos. Estar muy perro o muy perra. Los hijos, los niños de hoy en día tienen un montón de juguetes. Pero hay una actitud de los niños con los juguetes que no cambia aunque tengan un montón. Y supongo que os pasa también cuando tienes niños pequeños y hay uno de ellos que no quiere prestar sus juguetes, pero no es porque el propio niño esté jugando con ellos, sino porque directamente no quiere prestarlos y no quiere jugar con ellos. Es mío, pero no me interesa. Pero no te lo presto. En estas situaciones en las que una persona no hace uso o no se beneficia, no utiliza algo, pero tampoco permite que los demás puedan utilizarlo, decimos que esa persona es como el perro del hortelano. Madre mía, el perro del hortelano. Vamos a ver, ¿qué es un hortelano? Pues un hortelano es una persona que trabaja en la huerta, ¿sí? Que cultiva las semillas y recoge los alimentos, las frutas y las verduras. Un hortelano. Antiguamente, los hortelanos utilizaban perros para defender el huerto. Claro, el perro no le gusta la verdura, al perro no le gusta la verdura. Los perros no comen fruta y no comen verdura. En ese sentido, los hortelanos podían estar tranquilos. El perro no se va a comer la fruta y no va a permitir que los pájaros tampoco se la coman. Es decir, van a proteger ese huerto, van a proteger esa verdura o esa fruta. Por esa razón, no lo quieren para ellos, pero tampoco van a permitir que otros animales o los pájaros se coman esa fruta o esa verdura. Decimos
actualmente en español que hay algunas personas que son como el perro del hortelano, que ni se come la fruta, ni deja que otra persona se la coma. La última expresión con estos adorables animales, los perros, que tengo para vosotros hoy es una expresión que también es muy frecuente, bueno, o al menos en España la utilizamos mucho, que dice perro ladrador, poco mordedor. Vamos a ver qué significa. Perro ladrador, o sea, un perro que ladra mucho. Poco mordedor, muerde poco. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, es metafórico también, claro, como todas estas expresiones, y significa que aquellas personas que son un poco violentas en su forma inicial, por ejemplo, que tienen mucha tendencia a gritar o que tienen mucha tendencia a amenazar, luego son poco firmes o poco fuertes para hacer cumplir sus amenazas. En educación, por ejemplo, si una mamá o un papá están todo el tiempo amenazando a su hijo, pues te voy a castigar, pues no sé qué. Bueno, sí, tú ladras mucho, pero poco muerdes, ¿no? Es decir, parece que vas a ser más firme, parece que vas a ser más fuerte, parece que vas a ser más violento, pero luego no terminas, no llegas a morder. Entonces, bueno, espero que hayáis aprendido un poquito con estas expresiones y espero que alguna podáis incorporarla a vuestro español para empezar a hablar como nativos. Muchísimas gracias.